Saludos. Bienvenidos al Facebook Live de Alama ESG Consulting, un espacio creado para desarrollar temas de sostenibilidad con un enfoque financiero. Mi nombre es Alexander y hoy nos acompaña el licenciado Antonio Quiroz, socio y fundador de Alama ESG Consulting, contador público y certificado en las normas de sostenibilidad. Don Antonio, un gusto tenerlo por acá. Alex, muy buenos días. Nuevamente abriendo este espacio para que las personas puedan continuar en el crecimiento y en la formación en temas de sostenibilidad. Nuestro tema de hoy son los criterios ASG y los impactos organizacionales. En Alama ESG Consulting somos líderes en servicios de consultoría estratégica y de gestión con un enfoque en los criterios ambiental, social y gobernanza para el adecuado desarrollo económico de nuestros clientes de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales. Como tal, los objetivos de este Facebook Live, don Antonio, ¿cuáles serían para poder Bueno, lograr? primero, Alexander, tengamos claro el concepto del tema que vamos a desarrollar hoy, los criterios ASG y el impacto en las organizaciones. Tomemos en cuenta en primera instancia y para entrar un poco en definición que los criterios ASG son los que nosotros conocemos o interpretamos como criterios ambientales, sociales y de gobernanza y que deben estar implícitos en las actividades que realizan las organizaciones o empresas que toman la decisión de incursionar en temas de sostenibilidad. Por eso vamos a hablar de un impacto. Pero hablemos de impactos positivos, porque si desde que se toman estas prácticas, las organizaciones empiezan a desarrollar las estrategias que pueden ser a través de un comité de sostenibilidad o cuando son aquellas empresas pequeñas de un Chief Sustainability Officer, o sea, una persona que es el encargado del desarrollo del tema de sostenibilidad, vamos a encontrar una serie de elementos que van a permitir el desarrollo y el crecimiento organizacional. Por eso, cuando nosotros hablamos de los objetivos para incursionar en los criterios ASG y el impacto en las organizaciones, vamos a decir que estos objetivos son, número uno, vamos a identificar oportunidades, riesgos y desafíos que tienen las empresas. Y es que normalmente, Alexander, cuando nosotros hablamos de riesgos y oportunidades dentro de las organizaciones, lo que vamos a tener de manifiesto son una serie de condiciones que van a permitir un desarrollo organizacional si se toma no solamente muy responsablemente, sino también acorde a los principios sobre los cuales venimos trabajando. Vamos a hablar de identificar y priorizar riesgos críticos. Cuando seguimos en este proceso de análisis y estamos principalmente observando los riesgos, nos vamos a dar cuenta que hay algunos que se deben abordar con mayor prontitud. Y esto pues principalmente aquellos que tienen una afectación directa en temas de sostenibilidad. Vamos a hablar también de respaldar estratégicamente la ciberseguridad y es que últimamente hemos visto cómo las empresas son violentadas por personas, por individuos, por organizaciones que de alguna manera secuestran o toman la información y esto genera muchos inconvenientes a nivel empresarial. Por eso es que es importante que desde ya, tomando en cuenta no solamente el tema de informática, sino también de inteligencia artificial, se puedan incorporar todos esos elementos para asegurar que la empresa dispone de los elementos de seguridad para evitar que puedan tener alguna violentación no solamente en sus bases de datos, en su información, en sus redes sociales, en sus páginas web. O sea, hay una serie de componentes importantes para tomar decisiones. Vamos a hablar también de regulaciones y esto es sumamente importante porque cuando nosotros desarrollamos estrategias de sostenibilidad debemos tener claro varias cosas. Uno, van a haber normativas a nivel de país y cada uno de los países viene estableciendo condiciones según el compromiso que adquiera paulatinamente en temas de sostenibilidad. Y también vamos a tener normativas que son a nivel global. Entonces, el conocimiento y la interpretación de las normativas nacionales e internacionales juegan un papel sumamente importante para determinar estos objetivos. Vamos a hablar también de proyección, porque aquí tenemos desde empleados, activos, instalaciones y otra serie de bienes que son de la organización y que definitivamente vamos a estar trabajando en ese cuidado de todos los elementos. También vamos a gestionar los riesgos y la continuidad del negocio.
Esto es lo que actualmente conocemos como resiliencia y es la capacidad de las organizaciones no solamente de realizar los cambios para incursionar en temas sostenibles, sino que también vamos a tener esa capacidad para que las organizaciones trasciendan a través del tiempo. Fomentar definitivamente una cultura de seguridad a nivel organizacional, y esto en todos los sentidos, desde lo que son las instalaciones físicas, lo que son sus activos, sus mobiliarios, lo que tiene que ver directamente con los empleados y todo el entorno de la organización, para que no solamente aseguremos la continuidad de la empresa, sino que todos sus bienes tengan estas condiciones de seguridad para que a partir de ahí se desarrollen las estrategias. Vamos a hablar también de objetivos estratégicos, y es que cuando incursionamos en temas de sostenibilidad vamos a tener claro de que vamos a incluir una serie de temas, de principios, de conceptos, de prácticas que tienen que ir definidos desde un presupuesto y un cronograma para no solamente ver que son medibles, sino que esas estrategias que se han definido realmente sean alcanzables. Y la tecnología como uno de los elementos más importantes, nosotros tenemos claridad de que hay muchas organizaciones, muchas empresas que continúan todavía trabajando con hojas de cálculo, con procesos manuales, incluso con información que se lleva desde sus móviles, desde sus tablets, desde sus computadoras u ordenadores. Lo más importante es que podamos disponer de plataformas tecnológicas que se ajusten principalmente a las necesidades de las empresas, y por otro lado, pues que no resulten muy onerosas o costosas para que realmente puedan ser prácticas en las actividades organizacionales. Claro, siento que un factor muy importante son los impactos, que es el primer objetivo, el primer tema del que podríamos conversar, tanto los impactos como las oportunidades, tanto también como los desafíos adentro de las organizaciones. Por supuesto, y es que vamos a verlo de dos perspectivas diferentes. Y vamos a tomar en primera instancia lo que son oportunidades, porque estamos totalmente claros, Alexander, de que las empresas que incursionan en temas de sostenibilidad van a encontrar muchas oportunidades. Entonces, pues para enfocarlo desde esta perspectiva y animar a todas esas personas, a esas empresas que nos están siguiendo, para que puedan tener claro que las prácticas sostenibles no son un impedimento para seguir desarrollando sus actividades empresariales. Y por otro lado, los desafíos, porque al final son retos, y en la medida en que los vayamos superando vamos a lograr ese crecimiento. Entonces, cuando hablamos de oportunidades, vamos a empezar mencionando beneficios económicos, y es que una empresa, desde que da el primer paso para incursionar en temas sostenibles, puede darse cuenta de que dentro de la organización, a nivel administrativo, a nivel operativo, a nivel comercial, pueden haber algunos gastos o incluso costos que se pueden minimizar. Esto ya significa disminución o beneficios económicos en las organizaciones, y definitivamente que va a ser bien visto. Así es que cuando el contador se aproxima donde el gerente y le dice, mire, es que si nosotros entramos en prácticas sostenibles y a partir de estos procesos vamos a empezar a disminuir el consumo de agua, el consumo de electricidad, el consumo de papel, el consumo de tintas y de otros elementos dentro de la organización, que tenemos que tener muy claro que cada una tiene actividades diferentes y que tiene insumos diferentes, pero ya ahí estamos iniciando prácticas que podrían a corto, mediano y largo plazo beneficiar a la organización. Otro de los temas muy importantes, Alexander, es la reputación organizacional. Se dice que crear una reputación en una organización se lleva mucho tiempo. De hecho, usted lo ve como lo hacemos nosotros directamente en Alama, donde ir creando esa imagen, ir creando ese proceso, ir creando esa continuidad y credibilidad normalmente se lleva un plazo, claro, que en algunos casos puede ser más largo que otros según la planificación y el esquema que hayamos desarrollado, pero que al fin y al cabo son sumamente importantes en la toma de decisiones. Entonces, todo esto nos va a llevar a que esa reputación organizacional crezca desde una perspectiva de sostenibilidad. Vamos a hablar de cumplimiento regulatorio y reducción de riesgos, y este tiene dos elementos importantes. El cumplimiento de las regulaciones, que pueden ser nacionales, y cuando hablamos de nacionales también tenemos que tomar en cuenta la industria,
porque ahí nos vamos a encontrar condiciones específicas de lo que viene realizando las organizaciones y minimizar riesgos que tiene que ver principalmente en temas de demandas, en temas de relaciones en la cadena de valor y otros elementos importantes en la actividad que realiza cada organización y en las relaciones que mantiene con las partes interesadas. Vamos a hablar también de eficiencia operativa y reducción de costos, que es lo que buscamos en este momento a través de dar esta serie de mensajes, de proyecciones, de datos para que perdamos de una vez el miedo y digamos no solamente es un compromiso porque están las normas, sino que es algo de convicción de que nosotros entremos y busquemos estas oportunidades. Acceso a financiamiento y mercados sostenibles ya se ve a nivel nacional, a nivel internacional, como principalmente organizaciones o empresas del sector financiero, del sector bancario, empiezan a generar una serie de créditos que tienen condiciones favorables para aquellas empresas que demuestren tener prácticas sostenibles. Entonces, en el entorno, y volvemos nuevamente a la cadena de valor, las empresas vienen buscando de qué manera se identifican y desarrollan estrategias para un crecimiento de manera conjunta. Atracción y retención de talento, y esto es sumamente importante porque principalmente las nuevas generaciones andan en búsqueda de empleos que les den no solamente la satisfacción para desarrollarse profesionalmente, sino también empresas que demuestren que tienen estas prácticas sostenibles como uno de los elementos más importantes para sentirse seguros donde están trabajando. Así es que ya esto también se convierte en un valor agregado. Atracción de inversores sostenibles, y es que en el mercado ya nos encontramos una cantidad importante de organizaciones que están dispuestas a invertir en aquellas empresas que demuestran tener prácticas sostenibles. Y aquí hago una aclaración, Alexander, porque cuando hablamos de inversión no solamente significa incluir o incorporar recursos económicos, significa también que las empresas en sus cadenas de valor pueden convertirse en nuevos proveedores o pueden tener nuevos clientes cuando observamos todas estas prácticas. Control y seguimiento, definitivamente que las cadenas de valor son sumamente importantes y es no solamente lo que nosotros realizamos a nivel interno en nuestras organizaciones, sino todas las partes relacionadas, de qué manera también tienen esa convicción y están desarrollando estrategias sostenibles. Entonces estamos generando una cultura y una condición que realmente representa no solamente nuestros principios, nuestras convicciones, sino las realidades que hemos establecido en la organización para asegurarnos de que vamos a estar no solamente en capacidad de incursionar en temas de sostenibilidad, sino también en elaborar los informes, tal como establece la NIF S1 y la NIF S2, que son las normas de sostenibilidad. Innovación y tecnología como uno de los elementos más importantes, y es que ya existen plataformas digitales que son soluciones informáticas que facilitan la preparación de informes, que facilitan el mantener esas estrategias y esos datos no solamente unificados, estandarizados, sino también totalmente actualizados. Entonces esto nos da un rol muchísimo más importante. Y vamos a hablar también de lo que es la sostenibilidad a largo plazo, porque estamos totalmente seguros que las empresas que desde ya empiecen a desarrollar estas estrategias van a encontrar la continuidad de sus operaciones y de sus actividades a largo plazo. Sí, siento que de todos los factores de los que se pudieron hablar, la importancia y el objetivo como tal es lograr esto, una sostenibilidad importante en la empresa que genera a largo plazo, en donde no solo sea el tema económico, sino sea el futuro de la empresa hacia un buen camino, un buen futuro. Y para lograr esto es importante también tener en cuenta los impactos y hablando de los desafíos, ¿correcto? Sí, quiero tomar un momento lo que mencionabas ahorita porque definitivamente el tema económico en las organizaciones es importante. Sin embargo, por eso el tema de hoy, los criterios ASG y el impacto en las organizaciones. Y es que la incorporación de los criterios nos va a llevar no solamente a establecer cuáles son esos procesos o esas convicciones que vamos a desarrollar a nivel ambiental,
a nivel social y la gobernanza como uno de los valores más importantes, porque dentro de la organización todos deben creerse y desarrollar estas estrategias sostenibles. Y entonces sí, vemos oportunidades y ahora hablamos de desafíos. Y uno de los más importantes definitivamente que son la incorporación de los costos iniciales. Y aquí yo quiero aclarar de que hay muchos procesos que no necesariamente significan inversiones económicas. Por ejemplo, obtener bandera azul es un proceso que es gratuito y que da una serie de reconocimientos, pero principalmente desde las primeras etapas podemos empezar a encontrar reducción de costos en la parte administrativa y operativa de las organizaciones. Entonces ya esto nos da un valor para empezar a tomar en cuenta por qué es tan importante que nosotros desarrollemos estas estrategias. Hablamos de medición y hablamos de reportes, dos elementos súper importantes que vienen a formar parte de estos desafíos, y es que la medición debe ser uno de los valores más importantes, y por eso ahora con la incorporación de la NIF S1 y de la NIF S2 le damos un rol sumamente importante al sector financiero o al sector contable para poder cuantificar cuánto es el impacto que están generando las empresas en la huella de carbono, y aparte de eso, de qué manera se puede mitigar o se puede disminuir. Y definitivamente que los reportes son sumamente importantes, por eso nosotros hablamos ahora de reportes financieros de uso general, que son los informes financieros que los contadores normalmente han elaborado, y hablamos de los informes no financieros o de los informes de sostenibilidad. Alexander, debe darse un cambio cultural sumamente importante, y esto conlleva no solamente decisiones a nivel gerencial, sino de todos los departamentos de la empresa, y es que cuando todos tienen las botas puestas, cuando todos están totalmente convencidos, el aporte de cada uno va a ser sumamente importante para que se logren esos resultados que son los que se andan buscando. Por ello, cuando nosotros tomamos no solamente la resistencia al cambio, que es normal, que nos sucede a todos los seres humanos y que nos sucede en las organizaciones. Pero aquí lo más importante es justificarlo. ¿Por qué un cambio? ¿Por qué una decisión? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿En qué le va a beneficiar a la empresa y en qué le va a beneficiar a los empleados? Y ahí tenemos una justificación de muchísimo peso para que al final todos por convicción tomemos esa decisión de no solamente generar cambios y aportes, sino que incursionar activamente en temas de sostenibilidad. Y uno de los temas que a mí más me gusta, que es la comunicación y el seguimiento. La comunicación es importante, y por eso muchas organizaciones en este momento están buscando diferentes estrategias para demostrar a su mercado meta, a los interesados, cuáles son esas prácticas y de qué manera benefician no solamente el planeta, sino que son productos y organizaciones sostenibles. Esto se ha demostrado ya que viene a generar oportunidades de crecimiento, oportunidades de ventas, oportunidades de reconocimiento de las empresas, y es ahí donde esta comunicación tiene que ser muy asertiva, tiene que ser muy clara, tiene que ser muy directa, pero principalmente tomando en cuenta el objetivo de ¿para quién van? Porque no es lo mismo la comunicación que yo voy a establecer, por ejemplo, para que los bancos que me han financiado tradicionalmente para que podamos desarrollar nuestra actividad comercial puedan estar enterados de lo que estamos haciendo en sostenibilidad, y que de repente podamos decir que algunos de los productos que ellos están innovando puedan servir a nuestra organización. Podemos hablar también de las compañías aseguradoras y de las prácticas que están estableciendo para seguros en algunas industrias, en algunas actividades, y ver de qué manera o nos vemos beneficiados o podría afectarnos que esas prácticas o políticas nos excluyan y nos obliguen a generar cambios. Hablamos también de los mismos empleados de las organizaciones para que se sientan muchísimo más comprometidos con estos cambios, y por supuesto que también los clientes, que al fin y al cabo es la razón de ser de las organizaciones. Y cuando estos mensajes son directos, definitivamente que vamos a demostrar no solamente nuestros compromisos, sino la capacidad organizacional para poder estar generando cambios, incluirnos en esa resiliencia empresarial, pero principalmente demostrar de que sí hay un compromiso organizacional para desarrollar estas prácticas sostenibles, iniciando por el cumplimiento de los criterios ASG, los objetivos de desarrollo, las NIF S1 y NIF S2, el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales, y definitivamente lo que es la preparación de los informes de sostenibilidad.
Claro, por supuesto. Siento que en general toda la información que acaba de compartir es de suma importancia, ya que para las organizaciones es importante tener esos objetivos claros y aparte de eso, tomar las decisiones estratégicamente para que la empresa vaya por un muy buen camino. Y siento que la información ha quedado sumamente completa y espero que todos allá en la casa también les haya quedado completa. Y más que en la casa, don Alexander, en sus empresas, en sus organizaciones, Por porque supuesto. aquí en Alama lo que generamos son oportunidades para que se aproximen a nosotros, porque recuerden que a través de los productos que nosotros ofrecemos, estamos totalmente seguros que podemos llevarles el conocimiento, el acompañamiento y los productos que necesitan para poder desarrollar seguros las estrategias sostenibles. Claro. No sé si gusta tomarse un corte comercial, don Antonio. Vamos a un corte comercial. En un mundo cada vez más consciente de los desafíos ambientales, surge una figura clave en las empresas modernas, el Chief Sustainability Officer, o CSO. El CSO o director de sostenibilidad es mucho más que un título corporativo. Es un ejecutivo de alto nivel responsable de liderar e implementar estrategias de sostenibilidad en una organización. Como Chief Sustainability Officer, mi misión es integrar la sostenibilidad en el corazón de nuestra estrategia empresarial. Soy el responsable del cumplimiento con regulaciones y legislaciones, identificación de oportunidades y riesgos, promoción de la innovación en sostenibilidad, educación y concienciación interna. Mi trabajo implica ser un estratega, capaz de anticipar tendencias y cambios en el panorama de la sostenibilidad y adaptar las estrategias de la empresa en consecuencia, establecer objetivos claros y alcanzables, asignar recursos de manera eficiente. El CSO trabaja en estrecha colaboración con todos los departamentos de la empresa, garantizando que la sostenibilidad esté integrada en cada aspecto de las operaciones comerciales. La sostenibilidad no es solo responsabilidad de un departamento, es responsabilidad de todos nosotros. Trabajando juntos, podemos crear un impacto positivo significativo. El CSO impulsa la innovación, buscando constantemente nuevas formas de mejorar la eficiencia, reducir residuos y crear productos y servicios más sostenibles. La sostenibilidad también es sinónimo de adaptación. Debemos estar dispuestos a cambiar, a evolucionar hacia un futuro más sostenible. Gracias por continuar con nosotros aquí en Alama SG Consulting. Seguimos hablando sobre los criterios ASG y los impactos organizacionales. Seguimos con el licenciado Antonio Quiroz. Gracias, Alex. Gracias a todos los que nos están siguiendo y a los que nos van a ver posteriormente en este programa. Claro. Para poder continuar un poquito de lo que estábamos hablando, realmente me gustaría saber cómo una empresa gestiona su impacto en el entorno. Bueno, Alex, hagamos un poquito de resumen para Claro. aquellas personas que también se nos están conectando a partir de este momento. Hoy estamos desarrollando el tema de los criterios ASG y el impacto organizacional. Hemos visto principalmente lo que está relacionado con riesgos y oportunidades para que las empresas puedan iniciar esta práctica sostenible. Y ahorita lo que vamos a conversar es cómo una empresa gestiona su impacto en el entorno. ¿Y cuál es el impacto? Es esa huella de carbono que está generando. Entonces aquí vamos a mencionar varios temas específicos. Uno de ellos es la economía circular o gestión de residuos, aunque siempre decimos que los mejores residuos son aquellos que no se producen. Sin embargo, cuando en las organizaciones toman prácticas que van no solamente en disminución de residuos, sino que también en la colocación de contenedores para clasificar estos residuos, pues ya estamos desarrollando estrategias que van a beneficiar sumamente fuerte estas prácticas y estas políticas. La huella de carbono no solamente la debemos medir, sino también ver de qué manera la disminuimos. Y es que, Alexander, todos, absolutamente todos, generamos una huella de carbono. O sea, usted hoy cuando venía de su casa en Heredia a Moravia, a nuestra oficina, y que viene en un vehículo que es movilizado a través de combustibles fósiles, definitivamente que viene generando una huella de carbono. Y si aparte de eso hay una presa sumamente fuerte, eso va a afectar aún más porque se va a consumir más combustible y vamos a lanzar más
carbono a el medio ambiente. Entonces, si lo vemos así y podemos empezar dentro de las organizaciones a medir estos impactos, vamos a empezar a buscar esas oportunidades para disminuirlo. Eso es lo que genera esta convicción. El uso de los recursos naturales es sumamente importante, y es que en regiones como Centroamérica y el Caribe, los recursos naturales son sumamente importantes prácticamente para todas las actividades que desarrollamos en las empresas. Entonces hay que aprender a medirlo, hay que aprender a usarlo, hay que aprender a que muchos de ellos son agotables y que tenemos que buscar de qué manera minimizamos ese impacto. Utilizar energías renovables, y parte de las bondades o de los beneficios que tenemos en Costa Rica es que muchos de las energías son renovables, pero siempre hay alternativas para poder mejorar, y definitivamente que la biodiversidad no solamente debe conservarse, sino también ver de qué manera se saca provecho adecuadamente para que sigamos utilizándolo dentro de nuestras actividades, pero no estarlo poniendo en riesgo. Claro, siento que desde un punto de vista o perspectiva del impacto organizacional es más que todo el enfoque empresarial con su afectación en el entorno ambiental. Sí, claro, por eso cuando nosotros definimos esta presentación de hoy y hablamos de los criterios ASG, dentro de cada uno de estos elementos vamos a ir incorporando cada uno de estos valores. Y ahorita pues uno de los criterios en esta primera fase, que es el impacto en el entorno, estamos hablando de temas ambientales. Claro. También me gustaría poder identificar o saber cómo una empresa puede identificar y priorizar los riesgos críticos para la organización como tal. Claro, Alexander, el análisis de riesgos debe incluir la identificación de activos, vulnerabilidades de la empresa, amenazas internas y externas, y esto es importante porque no solamente lo que sucede a nivel de organización, sino también a nivel externo, lo que puede suceder en la industria, lo que puede suceder con la competencia. Todo esto es importante para medir ese impacto potencial en los objetivos organizacionales, y todo enfocado desde las perspectivas o de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Más que todo siento que esto es una mejora a la asignación de recursos humanos, económicos, y más que todo que asegura estrategias sostenibles como tal la gobernanza. Claro, y es que aquí ya vemos lo que son las políticas organizacionales. ¿Por qué debemos y decimos que para tomar prácticas sostenibles se requiere una participación integral de la organización, que las decisiones vengan de las más altas esferas de la empresa, pero que sea incluido dentro de las prácticas que se desarrollan en todos los departamentos o en los funcionarios, para que efectivamente puedan cumplirse en esos programas y en esos presupuestos establecidos? Don Antonio, siento que para poder abarcar bastantes temas y abarcar mucha información, también es importante saber qué tan sólida es la estrategia de ciberseguridad frente a las amenazas actuales. Bueno, y es que lo vemos constantemente. Recientemente, el día de ayer, estaba observando nuevas prácticas que tienen estas personas para incluso sustraer recursos económicos de nuestras cuentas corrientes en los bancos. O sea, siempre va a ir generándose una serie de información, una serie de datos, una serie de estrategias, y por eso debemos estar seguros. Vamos a hablar de evaluar las políticas de protección de datos, controles de acceso, monitoreo de redes, simulaciones de respuestas a incidentes, para medir la resiliencia en la implementación de prácticas sostenibles. Entonces vamos a tener dos cosas importantes. Uno, tomar la decisión de incursionar en temas de informática, en temas de tecnología, que esa tecnología sea la que realmente requiere la empresa, para que no vayamos a tener ni desgastes en tiempo ni desgastes económicos, y por otro lado pues que también pueda estar relacionado con los temas de sostenibilidad, para que de ahí podamos tener esa fuente de información para desarrollar todos los datos que nosotros vamos a producir. Claro, siento que más que todo es una reducción de riesgos y mantenimiento de la confianza en las cadenas de valor, claro. Por supuesto, y ahí nos enfocamos nuevamente en el tema de gobernanza. ¿Por qué? Porque estas decisiones, principalmente en inversión, y aquí es importante porque anteriormente hablábamos del impacto económico de las organizaciones al momento de incursionar en temas de sostenibilidad. Bueno, esto sí demuestra que hay una inversión, pero podemos medirlo a corto, mediano o largo plazo para ver cuándo se va a estar recuperando esa inversión que se está realizando y qué beneficios puede obtener la empresa. En relación con este tema, también me gustaría saber si se cumplen las regulaciones relevantes de seguridad y privacidad.
Bueno, aquí hablamos de auditorías, hablamos de la preparación de informes de sostenibilidad para garantizar no solamente el cumplimiento de las normativas, de la capacidad de las personas que están al frente de estos procesos, la protección de documentos, archivos digitales y preparación, reitero nuevamente, de los informes de sostenibilidad. Porque cuando se establece el programa de trabajo, el cronograma de actividades y ese presupuesto, no solamente va a ser medible, sino que tienen que ser metas alcanzables. Entonces, si nosotros dijimos que el resultado se espera lograr en este año 2025, definitivamente que cuando estemos nosotros en diciembre del 2025, poder demostrar que lo que nos trazamos desde enero fue cumplido. Pero aquí es importante también porque tenemos que ir a través de estas métricas o de la medición, ir valorando si las decisiones que tomamos a inicio de año cumplen y satisfacen esas necesidades que nosotros hemos establecido como metas. Más que todo siento que son una oportunidad para las organizaciones, ya que genera una prevención de multas y sanciones legales, además de fortalecer la reputación corporativa, hablando del tema de gobernanza. Claro, y hablamos aquí de 3 temas importantes. Uno, la reputación organizacional, que anteriormente decíamos la importancia que reviste para las empresas y mantenerse no solamente como líderes en una actividad, sino que se logre demostrar que esa reputación sigue siendo sólida. Y los otros 2 temas principalmente referidos a multas y sanciones legales. Por lo menos aquí en Costa Rica todavía no tenemos una organización que tome el control sobre este tipo de informes o sobre los datos que se están proporcionando, pero a nivel internacional y principalmente en las cadenas de valor sí cumplen una importancia sumamente fuerte y se puede demostrar, y muchísimas veces vamos más allá que prevenciones de multas o sanciones, es que realmente las posibilidades empresariales para poder continuar colocando sus productos en otros mercados, que es tan importante. Claro, por supuesto. Y siento yo que también es de suma importancia conocer cómo se protegen a los empleados, aparte de las instalaciones y activos adentro de las organizaciones. Esto tenemos que verlo ya desde un tema social. Okay. Y lo que es la participación de los empleados juega un rol importante no solamente en su seguridad física, sino en su desarrollo intelectual, en su desarrollo como profesionales y aparte de ello que puedan estar totalmente vinculados con las prácticas de la empresa para que se estimule su crecimiento y aparte de ello pueda incorporarse temas de salud, temas de educación, temas familiares y otros que están directamente en el entorno para que esa seguridad se convierta y se transforme en mejores resultados a través de empleados que se encuentran motivados en las organizaciones. Creo que sí, porque al final de todo esto asegura la continuidad operativa y protección de la salud y lo más importante que es el bienestar de los empleados, hablando desde el tema de social que es de suma importancia. Claro, volvemos otra vez y por eso es que el ejercicio que hemos elaborado para esta presentación, don Alexander, es que la incorporación de los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, y cada uno de los temas que venimos desarrollando están totalmente enfocados en cada uno de estos pilares. Por supuesto. Don Antonio, al final, ¿qué tan preparada está la organización para enfrentar una interrupción significativa? Por ejemplo, la gestión de crisis y continuidad del negocio. Sí, vea que es importante esta pregunta, Alexander, porque realmente mencionábamos con anterioridad, muchas de las empresas a nivel de Centroamérica y del Caribe dependen principalmente de recursos naturales. Hemos realizado una evaluación para observar que si tenemos, por ejemplo, una época seca extensa que minimice la cantidad o el caudal de agua, nuestra empresa se va a ver afectada. Si tenemos cambios tan fuertes como los que se están dando ahorita en temas climáticos y lluvias en época seca, días nublados y nosotros producimos energía a través de paneles solares, la producción es la que realmente se requiere. Por poner solamente 2 ejemplos, entonces se hacen esas prácticas para asegurar esa continuidad de los negocios y ver si hay que tomar medidas alternas o si con lo que nosotros tenemos podemos decir que podemos continuar en operaciones durante cierto tiempo. Entonces vea qué interesante porque hablamos de resiliencia y la resiliencia empresarial ya no está enfocada solamente en temas de el cambio para incorporarse en temas sostenibles, sino también en la continuidad de los negocios.
Claro, al final de esto lo que genera es, siento yo, que una minimización del tiempo de inactividad y la pérdida de recursos económicos, que es más que todo abarcando el tema del cambio climático adentro de las organizaciones. O sea, minimizar, Correcto. disminuir ese tiempo en que la empresa, ojalá que nunca nos ocurra, pero que tenga sus puertas cerradas por alguna limitante y que más bien vaya en una línea de una mejor producción y de un crecimiento empresarial. Y para poder abarcar más temas, me gustaría también saber cómo fomentar una cultura de seguridad en toda la organización. Bueno, aquí uno de los pilares más importantes, Alexander, es la capacitación. Claro. La capacitación en todas las líneas, pero principalmente que tengamos un programa bien establecido dentro de la empresa en los diferentes niveles de mando y en las diferentes funciones de los empleados para que estén preparados, para que tengan esa seguridad, pero aparte de eso, pues observar dentro de lo que es la operación, qué es lo que nosotros tenemos como bienes, como activos de la empresa, para que vaya en ese crecimiento. Claro, esto es una oportunidad gigante de las organizaciones ya que genera una reducción de riesgos humanos como errores o negligencias y más que todo un fortalecimiento de las resiliencias seguimos continuando el tema de gobernanza de Por supuesto, porque de dónde vienen las directrices, de dónde vienen los cambios, de dónde viene la inversión, son los propietarios, son los accionistas, son los gerentes de los diferentes departamentos los que a través de sus presupuestos justifican cuál es la inversión que hay que realizar para asegurar no solamente que tenemos un capital humano óptimo, sino que también los instrumentos o herramientas para desarrollar los productos o los servicios que nosotros colocamos en el mercado son los idóneos. Claro, y para poder abarcar el tema de suma importancia que es el cómo alinearlas, más que todo sería el hecho de la tecnología emergente para poder adaptarse. Sí, porque todos los días hay cambios, los procesos son diferentes, los componentes de los productos, incluso de los servicios que solicitan nuestros clientes son variables y entonces por eso es sumamente importante que se relacione todos los niveles de la organización y aquí volvemos a hablar de gobernanza, de que vamos a ver, nosotros normalmente decimos, Alexander, que en Costa Rica un porcentaje muy alto, y estamos hablando de un 97% de las empresas o del parque empresarial que está inscrito en el Ministerio de Hacienda son pymes. Y entonces nos encontramos a los dueños de las empresas corriendo para generar recursos económicos. Y es aquí donde tenemos que hacer un balance para asegurarnos de que no sea solamente la prioridad económica, sino la proyección y el crecimiento empresarial. Y esto es lo que nos va a dar todas estas oportunidades para encontrar no solamente una filosofía diferente para hacer negocios, sino para incorporar y para proyectar las empresas a innovación, a crecimiento, a más ventas y todo lo que nosotros queramos ver desde una perspectiva de planificación. Por supuesto, Antonio, más que todo es una innovación controlada que fortalece la seguridad y mejora la eficiencia operativa dentro de las organizaciones. Correcto. Más que todo, me gustaría saber qué reflejan estos temas desde una perspectiva o punto de vista integral. Siento yo que desde un CSO, el objetivo como tal es buscar equilibrar como tal la seguridad con la eficiencia y la sostenibilidad organizacional adentro de las empresas, claro. Por supuesto, y es que ya aquí estamos hablando de un tema un poquito más formal, don Alexander, porque no solamente el transitar en la organización estableciendo estos criterios ASG, estar totalmente seguros del cumplimiento de normativas a nivel nacional e internacional, que esas normativas vayan en apego a la industria o la actividad que nosotros realizamos, el cumplimiento de las NIF S1 y la NIF S2, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces podemos observar estas variables como están totalmente compenetradas en las actividades empresariales. Por ello es que necesitamos liderazgo, por eso es que necesitamos o un comité o una persona que sea el que esté al frente del tema de sostenibilidad organizacional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la incorporación de todos los elementos para producir esos informes, para tener esa convicción empresarial de que estamos en prácticas sostenibles, se requiere un liderazgo.
se requiere un compromiso, se requiere el cumplimiento de normativas, se requiere la interpretación, pero principalmente la cuantificación de esas políticas que se están tomando para lograr los resultados a corto, mediano y largo plazo. Por eso es que el Chief Sustainability Officer, que es uno de los productos que nosotros ofrecemos aquí en Alama, es justamente para preparar el perfil de esos profesionales que son los que van a estar al frente de las prácticas sostenibles dentro de las organizaciones. Y por ello, don Alexander, es que nosotros estamos ofreciendo 4 productos. Eso es lo que ofrece Alama ESG Consulting. 1. Una capacitación específica sobre la NIFES 1 y la NIFES 2 para que se pueda comprender exactamente qué es el valor agregado que viene a introducir a las empresas. Un programa completo de acompañamiento empresarial donde a través de 18 meses les damos ese acompañamiento para que al final de este periodo no solamente tengan debidamente constituido su comité de sostenibilidad, las prácticas, las políticas, los presupuestos, los cronogramas, sino que también estén en capacidad de preparar esos informes. Hablamos del Chief Sustainability Officer y también de un software empresarial para la gestión en sostenibilidad, o sea, una herramienta que es la que viene a proporcionar todos los elementos para que ese informe de sostenibilidad incluya no solamente los criterios, incluya no solamente los objetivos de los que la empresa quiere reportar, y eso lo enfocamos desde el tema de materialidad, y que esté totalmente enfocado en los objetivos que pueden perseguir cada uno de los interesados en la información que estamos produciendo en esos reportes. Por supuesto, muchísimas gracias, don Antonio, y realmente agradecemos su atención y les reiteramos que pueden seguirnos a través de nuestra página web, canal de YouTube o nuestras redes sociales. En Alama ESG Consulting deseamos acompañar a las empresas en el desarrollo de estrategias sostenibles, en la implementación de normas y regulaciones a nivel nacional e internacional y por supuesto la fomentación de los CSO. Bueno, Alexander, y es que todos los lunes estamos sumamente activos porque tenemos los Facebook Live como este que estamos transmitiendo el día de hoy, y también tenemos los webinars que se están realizando cada 2 semanas y en el cual llevamos también una serie de información específica para que las organizaciones puedan desde ya empezar a desarrollar esas estrategias. Así es que, si te parece, Alexander, anunciemos el próximo webinar que tenemos para de hoy en 8. Por supuesto, los invitamos al próximo webinar el 24 de febrero, hablando sobre los cumplimientos de las ODS en las organizaciones. Si gustan adquirir un cupo, es totalmente gratuito y podrían escribirnos al 8503-1888. Bueno, cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, un tema sumamente importante en este momento, y principalmente porque hace 2 semanas el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, anuncia que su gobierno se retira de la Agenda 2030. Así es que veamos los impactos que generan decisiones políticas sobre acciones sostenibles a nivel global. Muchas gracias.